te vamos a pasar datos de cómo salir por primera vez con tu casa rodante o con tu motorhome, porque también llevan muebles. Sí, hay que asegurarse que todo lo que está dentro de la casa no una se caiga. Parece una azafata. Es Fundamental para ponerla en la camioneta, en el coche, en lo que vayas a viajar, para ver la casa rodante íntegra de los laterales. Me dijo un viajero, negro, yo le decía, estoy preocupado porque vamos por la ruta y vamos a una velocidad donde a veces frenamos un poco atrás. Que te chupen un huevo, me dijo. Vos andás tranquilo, vas con una casa rodante, que te pasen cuando puedas. ¡Y a la vez viaje! ¡Y a la vez viaje! Buen día a todos, amigos, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo estamos? todos. ¿Todo bien? Espero que estén bien, chicos. Día domingo hoy. Muy domingo. Muy domingo. Y creo que el video que tenemos preparado para ustedes hoy va a ser muy instructivo. Sí, o sea, para la gente que viaja les va a servir muchísimo. Y para los que se están preparando para También. viajar. Porque como siempre decimos, tenemos un montón de gente que nos va llegando y la verdad que es increíble. Ya ceñé la casita rodante. Ya la compré, Ya la tenemos en casa, estamos viendo, estamos ansiosos, miramos sus videos y cada vez Estoy nos convenciendo a mi mujer, estoy convenciendo a mis hijos. Hay uno que nos puso, me falta un poquito nomás para convencer a mi mujer. Señora mujer, es lo mejor, es la decisión más linda que va a tomar en su vida. Viajar, conocer estos lugares, correr a la ola. Miren eso que tenemos ahí atrás. Y lo que están viendo es la casa desenganchada, pero ¿qué pasa? Hoy nos estamos yendo a San Rafael. Sí, que nos dijeron que es muy lindo, así que nada, estamos re ansiosos por llegar. Vamos a ir a conocer a San Rafael. ¿Y sabes en qué nos vamos a convertir? Vamos a retroceder nuevamente un año y pico atrás, casi 2, a cuando tuvimos que armar la casa rodante, a cuando tuvimos que tener esos ítems que te hacen falta para saber que no se te caigan las cosas de los muebles. Pero un que poco nos ha más pasado. cancheros ahora, ¿no? Ahora Como nos antes. vamos a hacer los chetos, los cancheros, porque ahora la sabemos. Pero hoy te vamos a pasar datos de cómo salir por primera vez con tu casa rodante o con tu motorhome, porque también llevan muebles, Sí, obvio. ¿ok? Y que no se te caigan las cosas y tratar de enganchar bien la casa. Y te vamos a mostrar Un montón de cosas para que no se te pase nada como nos ha pasado a nosotros. el procedimiento total hasta cuando salgamos al viaje de la ruta. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes que esto, voy a saludar con un beso bien grande, que hace un ratito acaban de pasar a visitarnos, son unos genios, viajando con Beto y Nelly. Beto y Nelly son unos genios. Besito a ustedes, gracias por seguir los videos. No, genio. Y a medida que íbamos hablando nos iban tirando ítems de videos que ya hemos visto, ¿viste? Tipo me preguntó, ¿y vendieron la chancleta? Ah. Es que entraron a cagar de la risa. No, imagínate. no la vendimos, vendí, igual. todavía está. Así que volvemos ya no sé San dónde, Rafael. de San Rafael y vamos a comer un asadito con ustedes. Vamos a mandar un beso grande a Gastón Gauna, que es un loco que ya tiene su casa rodante reservada. Así que Gastón, espero que te sirva a vos todo lo que te vamos a pasar hoy. Sí. Tanto del lado de la mujer como del lado del hombre. Hay cosas que la mujer tiene que hacer que son muy de ella y si te metes te sigue, boludo, ¿por qué no te metes en tus cosas? Ejemplo, cuando estás cocinando, que te den ítems. O sea, no, es como que yo te dé ítems cuando tenés que arreglar el motor del auto. O sea, no te metas. Dejémosle. Bien, escuchen esto. Pará, María pará. Paz Martín va a cumplir los 18 años. Sí, y nosotros vamos a estar ahí presentes. O sea, cuando veas este video, obviamente ya estuvimos Ya presentes. estuvimos, que son la magia del Por video. eso estamos con las remeras de street. De Street Dance, miren, ¿quieren saber qué es Street Dance? Un segundito nada más, vean de qué vivimos también nosotros, porque hay gente que te pregunta, che, ¿y cómo hacen esto? Fíjense en esto es lo que nosotros hacemos, y puede ser en tu evento, Sí, en obvio, tu 15, tu obvio. cumpleaños, en tu fiesta. Lo que sea, en tu despedida, lo que sea. Street Dance sería algo así, míralo. Muy bien, esos son los shows que hacemos y de esa forma también es un ingreso que tenemos, ¿ok? No es Y que que lo nos hace- reíamos porque la mamá nos escribe ayer, che, o sea, todo bien, mucho viaje. Pero no se olviden Vuelven. del cumpleaños de mi hija. No, ahí estamos, Ahí vamos a estar. Así que de verdad, estamos muy felices por haber pasado más de los 2000 suscriptores y ahora pretendemos que viniendo de San Rafael vamos a Tengamos tener mucho más porque 5000. los suscriptores, ¿cómo le va a Gastón? El vecino. Nuestro amigo vecino. Y suscriptor también, un cariño. Obvio. O sea, cada vez que nos vamos a las provincias volvemos con un montón de amigos que de verdad que nos Sí. siguen en este viaje y la verdad que son unos genios. Así que, sin más vueltas, nos vamos a mostrarle cómo es nuestro, que puede ser muy diferente al tuyo. Ojo, siempre Obvio. aclaramos. Nuestro procedimiento de un día a la vez viaje, cómo es prepararse para irse de viaje. ¿Vamos para allá?
Listo. Bueno amigos, la casita ya la tenemos enganchada. La verdad, de verdad, nosotros si pudiéramos cambiaríamos el sistema de la bocha, pues es una patada. Si está medio desnivelado el lugar, es muy difícil engancharla, nada, es una patada en el culo de verdad. Ahora, vamos con creo que una de las cosas más importantes que tiene esto, el tema de las cadenas, chicos. Yo a veces soy excesivo con las cadenas, pero prefiero meterle cadena bien agarrada, porque ustedes saben la función que cumplen las cadenas, que es que si se llega a salir de la bocha, la casa rodante no salga volando como la hemos visto en algunos videos donde la casa rodante queda atrás y la chata sigue andando rumbo. Entonces la idea de esto principal es usar buenas cadenas, hacerle un nudo antes antes de ponerle el candado, lo que le vayas a poner, hacerle un nudo para que la presión sea acá y no ve el tirón donde está enganchado, ¿okay? Un nudo y recién le ponemos. Yo le meto candado, te juro que son como 4 cadenas que le meto, pero prefiero que cualquier salto que pegue la casa rodante y se salga de la bocha, prefiero que quede enganchada con las cadenas y no que la casa rodante vaya a perderse por acá. Así que es un ítem súper importante que la casa rodante quede bien enganchada de la parte de abajo de la camioneta, donde puedan engancharle, vean que sea sólida, ahí la enganchan, ¿ok? Nos vamos con Fátima dentro de la casa rodante, que te va a explicar de qué forma se traban los muebles para que no vuelen todas las cosas. Vamos para allá. Los ítems que vienen ahora los va a explicar de alguna forma Fátima, y créanme que es uno de los ítems también más importantes dentro de la casita, porque nos ha pasado a nosotros de salir en viaje y tener que abrir la casa rodante y un poco más se nos sale la cocina por la puerta. Así que presten atención a estos ítems que les vamos a dar. Muy bien, entramos a la casita. No sé si estará Fátima, no sé si estará. Bueno, a ver, vamos Fátima. Con los ítems. Sí. ¿Cuáles son estos? Obviamente que al ser una casa rodante está en movimiento constante al momento de viajar. Sí. Así que hay que asegurarse de que todo lo que está dentro de la casa Parece no una se caiga. Parece una azafata. Por acá tenemos la salida y por acá tenemos Bueno, empecemos. Vamos a la habitación. Sí. Acá tenemos buches. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros le hicimos unos dispositivos. Fati, explica que estos son cosas nuestras, ¿no? Cada uno le pondrá. Buches, no, boluda. Lo que te digo es que son ítems nuestros y forma. Hay gente que lo hace con velcro, hay gente que... O sea, cada uno con lo suyo. Bien. Nosotros elegimos esto, que es lo más seguro y que queda bien trabado. Elastiquín. Para que cuando nosotros subamos a la casa no esté toda la ropa caída. Bien. Estos Caída. son los de la... Eso, mira, justo cuando estamos mostrando tiene que fallar. Ahí está. Bien. Lo ponemos en cámara rápida también. Ahora. Sí. Esto, tenemos que dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque Javi al momento de manejar, mira y tiene todo el panorama abierto. Siempre la de adelante y la de atrás las dejamos abiertas. Perfecto. Y para que no se corte la visibilidad de la puerta, lo que hacemos es trabar. Aparte sería re rompe pelota que si ahora se cierra, se abre, se cierra. ¿Y que nos pasó a veces con qué? Sí, obvio. Con esta puerta. A ver, todo lo que estamos explicando no es que nosotros somos unos capos bárbaros. Todo lo que vean en este canal es porque nos pasó. Exacto. ¿Qué hacemos con esta traba? Bien, antes. Bien, al baño, sí. Tenemos que bajar todo lo que se pueda llegar a caer también. ¿Cómo qué? Por ejemplo, shampoo, tenemos desodorante de ambiente, la jabonera, todas esas cosas. Esto no se cae, así que tranqui. Perfecto. Una vez que ya tenemos todo cerrado... Sí. Un detalle, Fati, que te estás olvidando. ¿Qué pasa con el agua del termo? Bueno, que ayer casi me pasa, me baño y me acordé que viajábamos hoy, entonces hay que vaciar todo el agua. Completo. Porque hacer esto se vuelca todo el agua. Arriba, ese tipo de termos tienen una especie de agujero arriba y con tanto movimiento y agua en el termo, ¿qué pasa? Se sale todo por el techo, es un quilombo, perfecto. No abra porque se cae eso. Siguientes. La cantidad de ropa. No, ojalá que no te caiga esta vez. Miren esto. También, trabamos. Listo. Acá un secreto, nosotros lo que hacemos es trabar con bandejas y ponerlo más fuerte adelante por las dudas. Aparte de eso, ¿no? No, y esto lo volvemos a trabar. Por eso, aparte de eso, digo. Sí, porque esto siempre me lo olvido yo. Sí, no, pero igual, ahora vamos a aclarar algo. Chicos, miren esto, lo que yo les voy a decir ahora no tiene que ser parte de discusión en una pareja. No, Cuando vos le decís a tu mujer, ¿qué onda? ¿Te fijaste? Te dice sí. O viceversa, viceversa. Sí. Si te dice que sí, vos por la duda, pero no por esta cosa de desconfiar en la persona, sino decir, capaz que no vio algo que yo puedo ver o viceversa. Te vas y te pegas otra vueltita más, porque verdad, Fati a veces ha pasado que ha venido acá y esto por suerte, o sea, lo dejó abierto sin trabar y por suerte no se abrió. Si se llega a abrir ahí... Lo que sí te pasó a vos, ¿qué fue? Que dejaste abierto, ¿qué? Lo de la ropa y se cayó toda la ropa. ¿Ves que es muy tarada? Porque encima la estoy tratando de dejar bien en el video y la mina, ¿entendeme? O sea, ¿sabés qué? Anda a hacerte lavar el auto.
estos Sí. en realidad quedan trabados, no se abren porque, no sé, tienen como más, no sé. Entonces te decía, agarra mejor y no hay... Pero por las dudas nosotros también trabajamos. Sí, lo mismo. Acá que están los platos y todo eso por las Perfecto. dudas. Siempre buscarse un Bajando. traba, diría mi amigo Marcelo. Somos boludos. ¿Y? Cerramos las ventanitas de los costados para Sí. que no se esté viendo toda la casa adentro. Sí, pará. Esto no se cae por lo general. Genial. ¿Sí? Lo que hacemos también es bajar la computadora. Todo. Esto lo dejamos abierto, como dijimos recién. Sí. Esto lo bajamos por la visibilidad. ¿Qué pasa ¿Sí? con todo eso? Cocina. Recién es perfecto. Bajamos todo lo que es el detergente. Sí. Ya tenemos la pava y el mate preparado para viajar porque Sí. no nos puede faltar el mate. Sí. Y metemos todo adentro de la bacha. Perfecto. Y creo que ahí está. estaríamos. Siempre miren esto, en boludeces, no miren el horno como está trabado, con una especie de unas pegatinas que vienen, que es para trabar. Todo traten de trabar porque no te vas a dar cuenta, pero el mínimo detalle es el que se va a caer al piso. Fíjense que hasta las boludeces que tenemos apoyadas, el gatito este que nos llena de guita y todo va al piso o a un costado. Nosotros hasta vaciamos el agua de los perros, que también nos ha pasado. Ah, Nos ¿verdad? íbamos Sí. y nos quedaba el tachito de los perros y cuando subíamos estaba todo el piso mojado. Entonces son todas verdad. cosas que uno tiene que estar tratando de estar pendiente. ¿Qué dijo? Sí, larga la cosa. Bueno, gracias, Fátima. ¿Fátima era tu nombre? Sí, les recuerdo. Por Sí. la derecha tienen la salida Sí. y el baño en la izquierda Sí. y la sala de emergencia no hay. Se va a largar las drogas. Vamos a la camioneta que necesito pasarle un ítem que se van a caer muertos porque hasta varios viajeros nos han dicho, estamos hechos mierda, es domingo. Che, nos vamos de viaje, eso es lo importante. Ahora te lo explico, vamos para la calle, pero súper, vos sabés que no, ha pasado que nos hemos ido por ahí y te dicen, che, ¿qué son esos espejos? Gente que está viajando, que no tenía ni idea, ¿no? Lola como siempre desespera, ya nos vamos, mamá. Escuchen esto es fundamental para ponerle en la camioneta, en el coche, en lo que vayas a viajar, para ver la casa rodante íntegra de los laterales. Esto es un espejo, miren qué bueno que está, lo abrís, lo pones derechito y ya desde adentro, créeme que tenés una visibilidad mucho más grande y se pueden ver los laterales completos de la casa rodante. Vos vas por la ruta y pasa alguno con la moto de golpe, algo por el estilo, te moviste de costado y te lo llevaste puesto. Entonces esto lo que hace obviamente es tener una visibilidad más amplia hacia los costados. Si podés, si estás por salir a rodar con tu casita rodante, bueno, con la camioneta motorhome no, obviamente, pero ya vienen algunos con unos grandes. Pero miren el diseño de esto, venite por acá, por favor, Pati. Acá yo no la veo, pero mira, le cago una paloma, qué mierda. Nada, súper cómodo, fácil de poner, de armar en algún lado de la casa, de la camioneta, y lo pones, pero de verdad, estas son cosas de seguridad, ya no estamos hablando si le queda bien o no, si queda fachero o no. Esto ya tiene que ver con una cuestión de seguridad, de ir viajando y ver a los laterales qué es lo que se viene de costado. Chicos, una mala maniobra y pum. Exacto. Que seguimos, nos vamos a donde vayas, San Rafael. Bueno, ya estamos en camino a San Rafael, ya salimos con nuestras remeritas nuevas. Gracias a Bruto por auspiciarnos y bueno, darnos este hermoso regalito y otros regalitos que nos dieron también, agenditas y ahí todo. estamos poniendo el logo del local que están en todo el país. Se dedican a hacer de todo tipo de ropa increíble, métanse porque de verdad hay unas cosas increíbles. Ropa de trabajo sobre todo. Y la verdad que te juro que pensábamos una prenda quizás un poco más precaria y nos taparon la boca. Está todo bordado. Increíble chicos, el bordado. material, el logo, por favor, mostrar el logo al costadito. Increíble, Miren, así que miren. gracias a la gente de Bruto Doble T por acompañarnos en este viaje y empezar a patrocinarnos un poco. Así que estamos felices por ese lado. Bueno, nos estamos yendo a San Rafael, como le decíamos recién. Y para ustedes, viajeros, viajeras, futuros viajeros y los que tengan ganas de ir bien a la bosta, ya estamos sobre la ruta y le quería tocar un par de ítems que son fundamentales también dentro de todo lo que tocamos. El tema de la velocidad en la ruta. Vos sabés que nos pasó 2 días antes de hacer nuestra primer salida, poder hacer nuestra primera salida con la casa rodante para estrenarla. Con Fátima se nos da por meternos a ver cosas de En casa realidad lo rodante. vio Javier y me lo mostré y dije, ¿por qué tenemos que ver esas cosas? Claro, y apareció, no sé cómo, vieron cómo son las redes, accidentes de casa rodante. Y yo recién ahí entendí que había casas rodantes dadas vueltas, prendidas a fuego, o casas rodantes totalmente desintegradas en la ruta. Claro, yo no sabía que en base a una gran velocidad, el viento te la puede volcar, las rutas en los estados que están. Lamentablemente tenemos que decir que nosotros acá en su mayoría, un 80% de las rutas que están acá en Mendoza, están horribles, chicos. Lamentablemente tenemos que decirlo, cuando están bien y cuando están mal. Entonces, el dato que yo les voy a tirar para ustedes, muchachos, los amigos estos que están por salir,
anden despacio, no se copen. Si la ruta está muy buena, no se copen igual, porque por ejemplo, se viene el estornudo. ¿Por qué siempre? ¿Te acordás cuando nos íbamos a vacunar? Debe haber algo que te da alergia, ¿no? Algo hay que da alergia. En San Luis, o capaz que eso va a abrir la puerta. En San Luis, las rutas, te juro que parece que vas Hot Wheels. Las rutas son hermosas. Y lo hemos dicho en el video, si quieren vean el video donde estamos en San Luis. Vas andando y no te das cuenta ni de la velocidad ni de nada. La casa rodante parece que atrás llevas un algodón. Entonces, en esos casos tampoco coparse demasiado, acelerar. Porque lamentablemente se te cruza un perro, se te cruza alguien o lo que fuere, no vas a poder frenar tampoco, ¿ok? Por más que tenga freno y todos los que están pidiendo ahora todo lo que vos quieras. Mirá por ejemplo el muchacho acá adelante, se le van cayendo las cajas. No sé de qué. No llega a mostrar. Claro, pero si no esquivás, una vez íbamos andando y a una persona delante nuestro, decí que uno se tiene, aléjense de los camiones, chicos, si van manejando. ¿Por qué? Ese día fue terrible. Claro, pero mira, en este caso, los camiones, vos vas andando y van tirando piedras, se le van cayendo piedritas y esas piedras te pegan en el parabrisas y te rompen el parabrisas. Entonces siempre alejarse, tómense, no importa, unos 30 metros, pero que el camión vaya allá adelante. Porque los camiones, no sé por qué, según lo que vayan cargando, siempre una piedra les cae. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Sí, yo automáticamente ahí tiro cambio y voy bajando y voy despacio. Una vez me dijo un viajero, negro, yo le decía, estoy preocupado porque vamos por la ruta y vamos a una velocidad donde a veces frenamos un poco atrás. Que te chupen un huevo, me dijo. Vos andás tranquilo, vas con una casa rodante, que te pasen cuando puedan. Así que hay que tomárselo con tranquilidad. Así que chicos, la mejor forma de viajar es tranquilos. Al lado derecho, dejen pasar siempre, pero tranquilo y a disfrutar del viaje, ¿sí o no? Sí, totalmente. Y para los que están mirando y capaz que no viajan, por ejemplo, que entiendan el porqué de uno va lento, ¿no? Claro. Porque también es importante que lo entienda la otra persona. Una vez habíamos puesto un cartelito atrás que decía, a partir de este momento yo ya no corro más. Claro. Si quiere pasar, pase por el lado izquierdo y que tenga buen viaje. Lo habíamos puesto ese cartel porque nos parecía lógico que para el que viene atrás, que va corriendo y viene con no sé qué, flaco, ahora vamos con una casa rodante. No pienso matar ni matar a los míos. Claro, más porque allá de que estemos viajando y disfrutando del paisaje, que es parte del viaje, uno lo hace más por seguridad. Totalmente, entonces pasamos estos ítems que son buenísimos, así que vuelvo a reiterar, por más que la pista sea una seda, vayan tranqui, vayan controlando la casa rodante, que no se vayan moviendo de un lado para el otro, que no vaya haciendo este movimiento. A veces también depende mucho de cómo estén las rutas. Es muy difícil explicarlo en cuanto de repente te piden que tengas la BTV al día, pero tenés las rutas que no se pueden más. Y con la casa rodante te vas a dar cuenta mucho más, porque es muy buchona la casa rodante. Porque te pidan la BTV y que en el lugar donde te la están pidiendo no esté todavía la BTV. Eso nos pasó acá en Mendoza. Nos pidieron BTV, casi nos secuestran todo y después me vengo a enterar por uno y me dice, pero flaco, pará, todavía si la BTV todavía no le dieron lo que malísimo, nos hicieron pasar un momento horrible. Mala la poli, muy mala, gente mala ahí en todos lados, pero bueno, pudimos zafar, vino un poli y nos dijo, esperá, me parece que yo a ustedes los vi en YouTube. Digo, no, sigan de largo, está todo bien, vayan, listo. Así que seguimos viajando, nos vamos a esta provincia que dicen que tiene no mucho. Es provincia, en realidad, es un partido. Nos estamos yendo a San Rafael, que está dentro de Mendoza. Yo sabía. Quería saber si vos habías estudiado. Así que familia, amigos, seguimos viajando. Varios ítems. Espero que les vaya gustando este video. Si te va gustando ya en este momento, mirá qué lindo para sacarte una foto y mandarla a nuestros Instagram, ¿sí o no? Sí, acordate, sacate una foto, nos etiquetás y nosotros republicamos tu historia. ¿Nos vemos en un rato? Mirá un poco de ruta, mirá lo que es. Mirá cuando te toque a vos, a tu mujer, a tus hijos, a tus perros, estar viajando así por la ruta. Y esa mujer que te dice a vos, ay, todavía no sé, gordo, si me animo, mami. Salí de ahí, mirá lo que te estás perdiendo. Mirá para allá al costado, mirá lo que es esto. Te voy a abrir la ventanita nada más para que te des cuenta qué es lo que te estás perdiendo. Mirá, no me baja la ventanita. Ahí va, mirá. Chicos, un día a la vez se vive y lo seguimos así, dale más.
Bueno amigos, llegamos nomás. Estamos en San Rafael. San Rafael, miren atrás lo que tenemos. Bueno, ya va chicos, ya lo llevamos, ahora entra. Lola quiere ir a la calecita, pero trajimos no sé si... a nuestros niños a este lugar que se llama Parque de los Niños. Perfecto, ahí los tenemos, así que recomendable. Che, te digo una cosa, haciendo un paneo así rápido. Tienen una plaza principal, Plaza España, que es una cosa... Bueno, está de ahí a 100 metros. Tienen una plaza espectacular y casualmente hoy llegamos día domingo y mañana es feriado, así que adivinen. Es como un sábado. Adivinen qué día llegamos acá. La verdad que divino, hay muy buena onda. Está un poquito fresquito, pero va la onda. Perfecto. Así que, bueno. La verdad que vamos a recomendar que se vengan acá porque está divino. A partir de mañana vamos a empezar a mostrar más cosas en el próximo video. Queríamos cerrar acá. Queríamos cerrar y mostrarles que llegamos. Que llegamos, que estamos vivos, ¿ok? Así que estamos vivos, entonces gracias como siempre por estar con nosotros, gracias por ver todos los videos y ponerle la onda que le ponen. Nosotros lo único que vamos a hacer es compartirte los mejores lugares que tiene acá Argentina hasta que podamos pasar hasta para que otro nos lado. ¿Ok? Así que te vamos a mostrar los mejores lugares, así que no te pierdas el próximo video que se van a venir cosas súper divertidas aparte. Así que como siempre, estas remeras no pueden más las remeras. Suscríbete al canal y dale un like. La campanita para que te llegue todos los domingos 19 horas. Los chicos de Un Día a la Vez Viajes subieron otro video de estas locuras que hacen ellos. Así que nos vamos y fíjate qué es lo que va a pasar el próximo programa. Mira, cada vez son más pelotudos. Buen día a todos. Vamos, ¿dónde paran cuando van? Chicos, vamos a hacer una tirolesa de 1000 metros. Dicen que es la tirolesa más larga del país. Si querés que tu marca viaje con nosotros a todo el interior y el exterior del país, comunicate por privado con nosotros. Tenemos la propuesta justa para tu empresa.